Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Creilen Cugia Balbuena. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en el CEAD Valledupar. Pertenezco al grupo 21 del curso de Física Electrónica. Eh, Presento mi documento de identidad para corroborarla. En esta oportunidad hablaremos sobre los conceptos fundamentales de circuitos semiconductores y señal AC, señal de corriente alterna. Debemos tener en cuenta que una de las características de la corriente alterna es que es una corriente bidireccional, o sea que cambia de magnitud y cambia de polaridad en relación al tiempo. Por lo tanto, esta señal se grafica como se muestra aquí, se muestra en una señal sinusoidal, donde arranca de cero, alcanza un valor pico y vuelve baja, pasa nuevamente por cero y hace exactamente lo mismo, pero con valores negativos en esta parte del gráfico, hasta llegar a cero nuevamente. Ese tiempo que demora esta señal para hacer este ciclo, porque esto es un ciclo de la señal, es lo que conocemos como periodo. Este periodo, como lo vemos aquí, se denomina como el inverso de la frecuencia. Primero, bueno, vamos a observar la frecuencia. La frecuencia, como lo observamos en esta gráfica, la frecuencia es la cantidad de estos ciclos, la cantidad de ciclos que realiza una corriente en un intervalo de un segundo. Como pueden observar aquí, en esta gráfica tenemos 4 ciclos, como lo pueden observar con cada color. Son 4 ciclos, por lo tanto, en un segundo. Por lo tanto, diríamos que la frecuencia es igual a 4 ciclos por segundo, o 4 Hz. La fórmula para calcular la frecuencia sería 1 sobre periodo. Despejando la t, conseguiríamos a cuánto equivale el periodo. Entonces, esto nos quedaría a 1 sobre la frecuencia. Dimos que frecuencia es igual a 4, pues son 4 ciclos. Entonces nos quedaría que el periodo es de 0,25 segundos. Entonces, de todo esto, podríamos deducir, o tenemos claro, de que el periodo es el tiempo en que demora la corriente en cumplir un ciclo. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos que se realizan en un segundo en esta corriente. Un ejemplo claro para el cálculo de periodo sería este, por lo menos. Si tenemos una frecuencia de 50 MHz, con esta fórmula de periodo, sabemos que periodo es la inversa de frecuencia. Teniendo la frecuencia, entonces tendríamos que 1 sobre 50 MHz, el periodo sería igual a 0,02 segundos, lo que es igual a 20 milisegundos. Ok, entonces, ahora bien, ¿qué es una fase? Bueno, una fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas. Si bien es un desfase, una medida de tiempo, esta medida se da en ángulos, ya sea en grados o en radianes. Si consideramos pues que un ciclo de una onda sinusoidal se da en 360 grados, entonces el primer semiciclo lo cumpliría a 180 grados, el semiciclo positivo,
y el semiciclo negativo lo haría de 180 grados a 360 grados. Por lo tanto, se refiere a en qué punto, pero en grados, inicia una onda con respecto al eje cero. La diferencia de desfase entre dos ondas en grados se denomina desplazamiento, y este desplazamiento, como se observa en las gráficas, se puede denominar desfase positivo, donde B adelanta a la onda I, o puede ser un desfase negativo, donde la onda I adelanta a la onda B, como ven en la gráfica. Otro parámetro es la amplitud. La amplitud también se denomina valor pico, y este valor pico no es más que el máximo valor positivo o negativo que alcanza la onda. ¿Ok? Este valor pico es igual tanto en el punto máximo positivo como en el punto máximo de los negativos. Por lo tanto, el valor de pico a pico es el doble del punto del valor pico. Ahora bien, ¿qué es el valor medio? Bueno, el valor medio podemos decir que es el valor promedio de los valores alcanzados en medio ciclo. ¿Por qué en medio ciclo? Porque si bien sabemos, este medio ciclo es positivo y este medio ciclo es negativo. Entonces, si cogiéramos el ciclo completo, el resultado iría a ser cero, porque se nos anularían los valores, porque son iguales tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo. Este valor medio se calcula mediante una fórmula que es 2 sobre pi por valor de pico, lo que quiere decir que si hacemos un cálculo de 2 entre pi, que es 3,1415, nos daría un resultado de 0,64 aproximadamente. Entonces quiere decir que este valor medio es aproximadamente el 60% del valor pico de la onda senoidal. Si hacemos un ejemplo con valores, teniendo pues que un valor pico es de 324 voltios, al calcular el valor medio tendríamos que 2 o 2 sobre pi por 324 voltios nos daría igual el valor medio a 206 voltios. Otro parámetro muy importante de la corriente alterna es, de hecho, el más importante quizás, es el de valor eficaz o valor RMS, valor medio cuadrático, como lo podemos ver acá. Este valor RMS o valor eficaz también tiene una fórmula para conseguirla, pero antes lo podemos definir como el valor que miden los instrumentos, como el multímetro, el voltímetro, ese valor que nos dan esos instrumentos al medir una tensión, por lo menos es ese valor eficaz. También podemos definirlo como el valor que debe tener una corriente alterna para producir el poder calorífico de una corriente continua del mismo valor. El valor RMS o valor eficaz tiene una fórmula, como les mencioné, y es esta: valor pico sobre esta constante, raíz cuadrada de 2.
Si le damos valores, por lo menos teniendo un valor pico de 324 voltios, esta constante da aproximadamente 1.4, entonces tendríamos que el valor eficaz sería 324 voltios sobre 1,4, lo que nos daría un total de 230 voltios. Ya para terminar, hacemos pues la pregunta problematizadora. Dice, ¿qué es un electrón libre y cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Para responder a esta pregunta nos iríamos a las bases de química, donde pues sabemos que toda materia está compuesta por muchos átomos, y no es la excepción los conductores. Por ejemplo, un conductor, un cable de cobre, está compuesto por muchos átomos, y estos átomos tienen un núcleo. En su núcleo encontramos los neutrones y los protones. Estos protones son de carga positiva, y los neutrones pues no tienen polaridad, no tienen carga. Alrededor de ese núcleo, con sus protones de carga positiva, encontramos diferentes órbitas, como lo pueden ver acá. Y en estas órbitas están ubicadas los electrones que son de carga negativa. Entre más electrones tenga un átomo, podemos decir que tiene mejor conductividad ese componente. Entonces, un electrón libre son aquellos electrones, como estos electrones de las órbitas más cercanas al núcleo, son atraídos con mayor fuerza. Estos electrones que están en las órbitas más lejanas no son atraídos con tanta fuerza. Por eso, cuando hay un sometimiento de alguna fuerza, estos electrones que están en las órbitas de afuera, que son menos atraídos por el núcleo, tienden a cambiar de átomo. Entonces, eso es lo que denominamos un electrón libre. ¿Y cuál es su importancia para la conducción? Bueno, es muy importante, ya que en este momento, cuando estos electrones pasan de un átomo a otro, es cuando se produce la electricidad. Esa electricidad que es tan necesaria en nuestros hogares en la actualidad. Bueno, compañeros, muchas gracias. Espero que haya sido entendible la exposición. Gracias.